El sábado pasado estaba en el bar de la esquina, el bar Manolo, viendo el partido del Valencia contra el Sevilla. A mitad de la segunda parte, mientras todos discutíamos si el árbitro era un ladrón o no, entró un vecino, Paco, bastante achispado. Me vio, se me quedó mirando con cara de querer soltar un bombazo y me dijo en voz alta, para que todos oyeran: Javi, macho, ayer vi a tu mujer en la Malvarrosa, y no estaba sola. El bar entero se quedó en silencio. Yo me reí, pensando que era otra de sus tonterías, porque Paco siempre suelta historias raras cuando bebe. Pero añadió algo que me dejó helado. Y no estaba con ninguna amiga, ¿eh? Estaba con un tío, dándose un paseo de esos que no parecen inocentes. El camarero, que me conoce de toda la vida, me miró con pena y cambió rápido de tema poniendo música en la tele para que el bar recuperara el ruido normal. Pero ya era tarde. Yo me quedé clavado en la silla, sin escuchar ni el partido ni las risas alrededor. No sabía qué pensar. No quise darle crédito a Paco en ese momento, pero la manera en la que lo dijo, con esa seguridad de quien no necesita inventar, me dejó la duda metida en la cabeza. Una duda que no me iba a soltar en los días siguientes. El domingo me levanté más temprano de lo habitual, con la cabeza aún dando vueltas a lo que Paco había soltado en el bar. Laura dormía a mi lado, tranquila, respirando despacio como si nada pudiera alterarla, y esa calma suya me ponía más nervioso todavía. Durante años pensé que la confianza era algo automático en nuestro matrimonio, que si ella me decía que iba a un sitio yo lo creía sin más, pero esa frase en el bar me había clavado una espina que ya no podía ignorar. Pasé la mañana como un autómata, haciendo el café, poniendo la radio, y fingiendo normalidad cuando Laura se levantó y me preguntó qué planes tenía para el día. Respondí cualquier tontería porque en realidad mi único plan era comprobar si aquello que había dicho Paco tenía sentido o no. A media tarde Laura me dijo que iba a salir un rato a ver a su compañera de trabajo, Marta, con la que normalmente se encontraba para tomar café y criticar a sus jefes. La excusa sonaba perfectamente creíble, como siempre, pero ese día en cuanto la puerta se cerró detrás de ella me puse en marcha. No soy ningún experto en vigilar a nadie, pero sé conducir y sé tener paciencia, así que bajé al coche y la seguí sin que se diera cuenta. Mantuve distancia suficiente para no levantar sospechas, y al principio parecía que iba a hacer una tontería porque cogió la avenida de siempre, la misma que llevaba al centro, donde Marta vive. Pero a mitad de camino giró hacia el puerto, y ahí me entró un sudor frío. La seguí hasta que aparcó cerca de una cafetería en el paseo marítimo. Yo me quedé unos metros atrás, aparcado en doble fila, fingiendo mirar el móvil. Entonces lo vi claro, un hombre la estaba esperando en la puerta. No era nadie que yo conociera, ni un compañero de su grupo de amigas, ni un vecino, nada. Un tipo alto, con barba de 3 días, camiseta ajustada y actitud de confianza. Ella salió del coche sonriendo, le dio 2 besos demasiado largos, y entraron juntos en la cafetería como si fueran pareja de toda la vida. Yo me quedé helado dentro del coche, con el corazón golpeando fuerte, observando cómo se sentaban en una mesa de la terraza, ella quitándose el abrigo, él inclinándose hacia ella como si no existiera el resto del mundo. No podía quedarme quieto, así que crucé la calle y me senté en otra mesa, lo bastante lejos para que no me viera pero lo bastante cerca para escuchar algo si levantaban la voz. No hablaban de trabajo ni de tonterías banales. Escuché a Laura decirle que echaba de menos la semana pasada, y el responderle que esta vez tendrían más tiempo para ellos. Sentí un nudo en la garganta, como si me faltara el aire, pero me obligué a seguir observando. Vi cómo ella apoyaba la mano sobre la suya, cómo se reía con esa risa que en casa apenas mostraba ya, y cómo después de un rato se levantaron juntos, pagaron rápido y se fueron caminando en dirección al parking. No fui capaz de moverme en los primeros segundos, estaba bloqueado, pero luego reaccioné y lo seguí. Los vi subir al coche de él, un utilitario gris que arrancó hacia el barrio de Ruzafa. Yo seguía detrás, con las manos temblando sobre el volante, tratando de no perderlos.
Finalmente aparcaron delante de un bloque de pisos de esos antiguos, con balcones estrechos. Los observé entrar al portal sin ninguna prisa, como si lo hubieran hecho muchas veces. Ella miró hacia los lados antes de desaparecer dentro, como comprobando que nadie los veía. En ese momento supe que lo de Paco no era ninguna broma de borracho. Me quedé allí, dentro del coche, durante más de una hora, viendo cómo las ventanas del tercer piso permanecían iluminadas. Cada minuto era un golpe a mi estómago, porque no hacía falta ser adivino para entender lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Me dolía hasta el pecho de pensarlo, y lo peor era que ni siquiera tenía fuerzas para salir, subir las escaleras y reventar la puerta. En lugar de eso, agarré el móvil y tomé unas cuantas fotos, su coche aparcado, ellos entrando juntos al portal, las luces encendidas en el piso. No era una venganza todavía, era una necesidad de tener pruebas para mí mismo, porque si no me iba a volver loco pensando que todo podía ser una imaginación. Pasadas casi 2 horas, vi cómo las luces se apagaban y, al rato, salían de nuevo. Ella llevaba el pelo revuelto, la chaqueta mal colocada, y se despidieron con un beso en los labios que me partió en dos. Luego cada uno se subió a su coche y se marcharon en direcciones diferentes. Yo la seguí de vuelta a casa, asegurándome de llegar unos minutos después para que no sospechara. Cuando entré, estaba en el sofá, con cara tranquila, como si hubiera estado todo el rato en casa de Marta. Me preguntó qué tal mi tarde y yo solo dije que había estado viendo un partido con un compañero del trabajo. No sé cómo conseguí mantener la voz firme, pero lo logré. Ella sonrió, cogió el mando de la tele y siguió como si nada. Mientras tanto yo tenía la cabeza explotándome, con las imágenes grabadas en mi memoria y las fotos en mi móvil como única prueba de que lo que había visto era real. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando cada detalle de lo ocurrido, cada gesto, cada palabra escuchada, cada mirada de complicidad entre ellos. No era un error, no era una tontería, era algo muy claro, mi mujer me estaba engañando. Y lo peor era que en lugar de sentir solo dolor, también sentía rabia, una rabia que empezaba a crecer y que me decía que tarde o temprano tenía que explotar. Pasaron 2 días desde que confirmé con mis propios ojos lo que Laura estaba haciendo. Durante ese tiempo apenas hablé en casa, me limité a contestar lo justo y a fingir cansancio del trabajo, aunque en realidad lo que tenía era un torbellino de rabia y dolor que no podía contener por mucho más tiempo. No quería precipitarme, pero tampoco podía soportar esa normalidad falsa que ella mostraba, esa manera de darme un beso antes de dormir como si nada estuviera pasando, cuando yo tenía grabado en la cabeza cómo se besaba con otro. La decisión de enfrentarla me llegó un miércoles por la noche, cuando volví del trabajo y la encontré en el sofá riéndose con el móvil en la mano. Al verme, escondió el teléfono con rapidez y me preguntó si quería cenar. No lo pensé más, me senté frente a ella y solté lo que llevaba días preparando. ¿Con quién estabas ayer en el piso de Ruzafa? La cara que puso en ese momento no la olvidaré jamás. Pasó de la sonrisa al pánico en cuestión de segundos, como si le hubieran quitado la máscara en mitad de una función. Tartamudeó un par de palabras, intentando ganar tiempo, pero yo no le di tregua. No en Vance. Te seguí. Te vi entrar con él. Tengo fotos. Así que no me vengas con cuentos. Se levantó de golpe, dejó el móvil en la mesa y empezó a caminar por el salón como si buscara una salida. La voz le temblaba, pero intentó defenderse. Javi, no es lo que piensas. Claro que sí es lo que pienso. No me trates de idiota. Lo vi con mis propios ojos. Se llevó las manos a la cara y suspiró fuerte. Después me miró con un tono más duro, como si quisiera recuperar el control de la situación. Vale, estuve con él, pero no significa lo que tú crees. ¿Y qué coño significa entonces? ¿Me vas a decir que estabais jugando al parchís en un piso alquilado? Es complicado, Javi. Me siento sola desde hace mucho, tú estás siempre en lo tuyo,
y él apareció en un momento en el que necesitaba hablar con alguien. La rabia me subió de golpe. ¿Hablar con alguien? Laura, no mientas. Hablar con alguien no acaba con besos en la calle ni con 2 horas encerrados en un piso. Ella se sentó de nuevo, hundió la cara entre las manos y empezó a llorar. Pero en lugar de sentir lástima, sentí más rabia. No quería lágrimas, quería la verdad sin adornos. ¿Quién es? Le pregunté con firmeza. Dime quién es ese tío. Se llama Sergio, trabaja en el mismo edificio que yo. Coincidimos muchas veces y empezamos a hablar. Al principio era solo un café de vez en cuando, pero luego pasó lo demás. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Unos 3 meses. Me quedé callado unos segundos, asimilando que mientras yo me rompía la espalda en el trabajo y mantenía la casa, ella estaba jugando a tener una segunda vida. No aguanté más sentado, me levanté y le grité. 3 meses. 3 meses riéndote de mí en mi cara, entrando por esa puerta como si nada, acostándote conmigo mientras luego ibas corriendo a él. ¿Qué coño tienes en la cabeza, Laura? Ella intentó acercarse, pero yo retrocedí. No te acerques. No te atrevas a tocarme ahora. Javi, por favor, escucha, yo no quería que pasara, pero pasó, y no sé cómo pararlo. ¿No sabes cómo pararlo? Claro que lo sabes, no empezando. Se quedó en silencio, mirándome con los ojos rojos. En ese momento ya no había duda, no era un malentendido, no era un error aislado, era una relación paralela, escondida, premeditada. Sentí ganas de romper algo, de gritar aún más fuerte, pero me contuve porque sabía que la violencia no me iba a devolver nada. Lo que quería era dejarla en evidencia, hacerla decir todo en voz alta para que no pudiera huir después. Dímelo claro, Laura. ¿Te has acostado con él? No respondió de inmediato, lo cual ya era respuesta suficiente. Finalmente, bajó la mirada y asintió. Sí. El silencio que siguió fue insoportable. Yo la miraba, intentando reconocer en ella a la mujer con la que había compartido 15 años, pero lo único que veía era a alguien que había decidido traicionarme. Entonces no hay nada más que hablar. Ella se levantó desesperada. No, espera, sí hay que hablar. Yo no quiero perder todo lo que tenemos. Me equivoqué, fue un error, pero lo nuestro todavía puede salvarse. Me reí con amargura, sin ganas. ¿Salvarse? ¿Después de esto? ¿Después de que me hayas tomado por imbécil durante meses? ¿Qué parte de nuestra vida crees que sigue intacta después de lo que has hecho? Lo hice porque me sentía vacía, porque entre nosotros ya no había nada. Tú estabas distante, siempre cansado, siempre con el trabajo. No lo justifico, pero tampoco puedes culparme de todo. Claro que te culpo. Porque si estabas mal podías hablarlo, podías pedirme cambiar algo, podías incluso pedirme separarnos. Pero no, decidiste follarte a otro a escondidas y volver a casa con tu cara de santa. Eso no es buscar una solución, eso es destrozar todo. Ella me gritó también, como si quisiera igualar fuerzas. ¿Y tú qué? Tú nunca estás, siempre piensas que con pagar facturas ya cumples como marido. No me vengas con eso ahora. Si tan mal estabas, tenías boca para decirlo. No lo hiciste porque lo que querías era doble vida, querías todo, la seguridad aquí y la emoción allí. La discusión se prolongó durante horas, con reproches lanzados de un lado y del otro, con ella intentando justificar lo injustificable y yo recordándole cada detalle de lo que había visto. En un momento dado cogió el móvil e intentó borrarlo todo delante de mí, como si eliminando mensajes pudiera limpiar lo que había hecho, pero le arranqué el teléfono de las manos y lo lancé contra la mesa. No borres nada, que todo eso me sirve de prueba. Ella me miró con miedo, dándose cuenta de que esto ya no era una simple pelea matrimonial, que lo que venía después iba a ser mucho peor. Yo estaba decidido a no dejarlo en palabras, a que hubiera consecuencias reales.
Esa noche dormimos en habitaciones separadas, aunque en realidad ninguno de los dos pegó ojo. Yo tenía claro que lo que había empezado con Paco en un bar ahora se había convertido en una guerra abierta dentro de mi propia casa. Después de aquella confrontación ya no había vuelta atrás, el ambiente en casa era insoportable, ella intentaba seguir con una normalidad que resultaba grotesca, preparaba la cena, recogía el salón y me preguntaba si necesitaba algo, pero todo era falso, un teatro barato para intentar disimular que había destruido el matrimonio. Yo la observaba en silencio, con una calma tensa, porque lo que ella no sabía era que ya estaba planeando lo que iba a hacer. No pensaba gritar más, no pensaba llorar ni suplicar, había decidido que la única respuesta era una venganza calculada que dejara claro que conmigo no se jugaba. Lo primero fue recopilar todas las pruebas posibles. Guardé las fotos que había tomado en la calle, busqué más información de aquel tal Sergio y, a través de un amigo que trabaja en seguridad informática, conseguí rastrear parte de las conversaciones que Laura había intentado borrar. No me hizo falta leer mucho, cada mensaje era una puñalada, citas, comentarios íntimos, planes de verse otra vez. Con eso ya tenía suficiente material para cualquier abogado, pero yo quería algo más, quería que ella sintiera el peso de lo que había hecho no solo conmigo sino también frente a quienes la rodeaban. Empecé por su familia. Aproveché un domingo que habíamos quedado para comer con mis suegros y su hermana, y antes de que sirvieran el arroz saqué las fotos impresas y las puse en la mesa. Nadie entendió al principio, hasta que expliqué con calma lo que llevaban viendo 3 meses a mis espaldas. El silencio fue brutal, su madre se quedó blanca, su padre me miró con una mezcla de vergüenza y rabia, y su hermana solo alcanzó a decirle, ¿pero qué has hecho, Laura? Ella intentó reaccionar, llorando, diciendo que todo estaba malinterpretado, pero nadie le creyó porque las imágenes eran demasiado claras. Yo me limité a decir que no tenía nada más que añadir y que ya estaba en manos de abogados. Me levanté de la mesa y me fui, dejándola sola con el juicio de su propia familia. El segundo paso fue en el trabajo. Laura siempre había presumido de su buena reputación en la oficina, de lo mucho que la respetaban sus jefes, así que decidí que ese sería el golpe más doloroso. Imprimí capturas de las conversaciones en las que quedaba claro que las citas con Sergio eran durante el horario laboral o saliendo antes de tiempo con excusas falsas. Preparé un sobre con toda la información y lo dejé en recursos humanos de su empresa de manera anónima. Sabía que no la iban a despedir solo por acostarse con alguien, pero sí podían sancionarla por usar horas de trabajo para sus aventuras. A los pocos días, ella llegó a casa con la cara desencajada, tiró el bolso en la mesa y me gritó que yo había sido el responsable. No lo negué, simplemente le contesté, ahora sabes lo que es sentir vergüenza delante de todos. La tercera parte de mi plan fue más personal. Siempre habíamos compartido cuentas bancarias, seguros y hasta el coche estaba a nombre de los dos, pero en cuanto hablé con el abogado me recomendó separar todo lo posible antes de iniciar el proceso de divorcio. Lo hice sin avisar, cambié contraseñas, cerré la cuenta conjunta y transferí mis ahorros a otra nueva. Una mañana fue al cajero y me llamó desesperada diciendo que la tarjeta no funcionaba. Le contesté sin alterarme que era lógico, que desde que había decidido tener 2 vidas ahora debía aprender a mantenerlas por su cuenta. Esa frialdad le dolió más que cualquier insulto. También me ocupé de desmontar su coartada social. Teníamos un grupo de amigos en común, parejas con las que salíamos a cenar o de viaje. Una noche quedamos varios en una terraza y, en medio de la conversación, solté lo que había descubierto. Nadie volvió a invitarla a nada, porque la mayoría se puso de mi lado al ver las pruebas. Para ella fue un golpe durísimo, quedarse aislada, sin la imagen de mujer intachable que llevaba años construyendo. Yo observaba desde fuera cómo se iba quedando sola, y aunque había un punto de crueldad en lo que hacía, también era la única forma que encontraba de equilibrar la balanza. La guinda llegó una semana después, cuando organizamos una reunión con los abogados. Ella pensaba que todo iba a ser una simple negociación de bienes, pero yo ya había preparado mi jugada.
Presenté las pruebas de su infidelidad, que en la legislación española no sirven para invalidar un matrimonio de manera automática, pero sí pueden influir en ciertos acuerdos económicos si se demuestra perjuicio. Mi abogado expuso con detalle que yo había asumido la mayor parte de los gastos durante meses mientras ella dedicaba tiempo y recursos a otra relación. Ver su cara en esa sala, escuchando cómo cada mentira se convertía en argumento contra ella, fue la primera sensación de alivio que tuve desde que empezó todo. Después de esa reunión regresamos a casa en silencio. Ella intentó hablar conmigo, decirme que todo se estaba yendo demasiado lejos, que yo estaba destruyendo no solo nuestro matrimonio sino también su vida. La miré con calma y respondí, no lo estoy destruyendo yo, lo destruiste tú la primera vez que decidiste subir a ese piso. No me contestó, se encerró en la habitación y no salió en toda la tarde. En esos días me di cuenta de que mi venganza no era solo un ajuste de cuentas, también era una manera de recuperar el control de mi vida. Durante meses había vivido engañado, ridiculizado sin saberlo, y ahora por fin era ella quien tenía que dar explicaciones en todas partes, mientras yo empezaba a soltar el peso de la humillación. Habían pasado casi 2 semanas desde que puse en marcha todo lo que había planeado contra Laura. La casa estaba en silencio casi todo el tiempo, hablábamos lo justo, solo lo necesario para asuntos prácticos como facturas o si había que hacer la compra, pero el resto era una convivencia muerta. Yo había dejado de buscarle explicaciones a lo ocurrido porque tenía pruebas suficientes, palabras suficientes y sobre todo un dolor acumulado que ya no podía borrarse. Sin embargo, aún faltaba una conversación definitiva, no con gritos ni con reproches, sino con claridad total. No quería quedarme con dudas ni con frases a medias, necesitaba decirle de frente qué significaba todo esto y qué haríamos con nuestro matrimonio. El momento llegó un viernes por la noche. Ella estaba en la cocina recogiendo platos y yo me acerqué, me apoyé en la encimera y le dije sin rodeos que teníamos que hablar, no un rato ni unos minutos, sino hablar de verdad hasta el final. Se quedó quieta, con un vaso en la mano, y asintió sin mirarme. Nos sentamos en la mesa del comedor, frente a frente, y el ambiente se volvió tan tenso que hasta se escuchaba el ruido de la nevera. Fui el primero en hablar porque ya lo llevaba preparado en la cabeza. Le dije que después de lo que había hecho, yo había pasado de la rabia al dolor y del dolor a la aceptación de que nuestra relación estaba rota. Le expliqué que mi reacción inicial de exponerla ante su familia, sus amigos y su trabajo había sido una manera de devolverle parte del daño que me había causado, pero que eso no era suficiente para cerrar la herida. Le dije que lo que realmente necesitaba era una respuesta clara, si de verdad se arrepentía o si solo quería mantener las apariencias para no perder lo que le quedaba. Ella me miró a los ojos con una mezcla de miedo y cansancio. Me dijo que no tenía excusas, que lo que había hecho con Sergio había sido una traición en toda regla, que no podía maquillarlo de otra forma. Reconoció que había buscado fuera lo que no encontraba en casa, pero que eso no justificaba haberme engañado durante meses. Dijo que sí, que se arrepentía, pero que su arrepentimiento no servía de nada porque yo ya no la iba a perdonar. No se trata de perdonar, Laura, le respondí. Se trata de decidir qué hacemos con lo que queda. Porque aquí ya no hay confianza, y sin confianza no existe matrimonio. Ella bajó la cabeza y me preguntó si yo quería divorciarme. La pregunta sonaba obvia después de todo lo que había pasado, pero lo curioso es que hasta ese momento no lo había pronunciado en voz alta. Le contesté que sí, que lo mejor para ambos era terminarlo, que ya no tenía sentido seguir fingiendo que éramos una pareja cuando en realidad lo único que había era resentimiento. No quiero perder la casa, Javi, no quiero que todo acabe así, dijo casi en un susurro. Ya lo perdiste, le contesté. No por las paredes ni por las facturas, sino porque cuando entraste en ese piso con él, dejaste de ser mi mujer. Y yo dejé de ser tu marido. Se quedó callada unos segundos y luego empezó a llorar, pero esta vez no fueron lágrimas teatrales ni intentos de manipulación, eran lágrimas de derrota. Me confesó que Sergio no significaba nada, que en realidad ni siquiera pensaba en él como alguien con quien formar una vida,
que simplemente lo usó para escapar de lo que sentía como vacío aquí. Le pregunté entonces si alguna vez había pensado en separarse antes de llegar a ese punto, y me dijo que sí, que lo había pensado, pero que no había tenido valor para enfrentarse a mí y decírmelo. Pues hubieras tenido que hacerlo, respondí con firmeza. Porque si lo hubieras hecho, nos habríamos ahorrado todo este desastre. Hablamos durante más de 2 horas. Ella me pidió una oportunidad para reconstruir la relación, dijo que estaba dispuesta a ir a terapia de pareja, a hacer lo que hiciera falta. Yo escuché todo sin interrumpirla, pero al final fui claro, ya no había nada que reconstruir, porque cuando una persona rompe algo de esa manera, lo que queda son trozos que nunca vuelven a encajar igual. La conversación terminó con un acuerdo básico. Le dije que íbamos a iniciar el divorcio de manera formal, que los abogados ya estaban en ello, y que mientras tanto conviviríamos en la casa de forma respetuosa, sin peleas innecesarias, hasta que cada uno encontrara una solución definitiva. Ella aceptó, aunque se notaba que lo hacía resignada. No volvió a suplicar ni a intentar convencerme, simplemente asintió y se levantó de la mesa con los ojos hinchados. Cuando me quedé solo en el comedor, respiré hondo por primera vez en semanas. No era alivio completo, pero sí una sensación de haber cerrado una etapa. Había pasado de la sospecha a la confirmación, de la confirmación al enfrentamiento, del enfrentamiento a la venganza, y ahora al final quedaba la aceptación. La última conversación con Laura no me devolvía lo que había perdido, pero sí me daba algo que necesitaba, la certeza de que ya no había nada pendiente, de que ya no quedaban palabras sin decir. El proceso de divorcio se resolvió más rápido de lo que esperaba porque los dos sabíamos que ya no había nada que discutir, no había patrimonio enorme que repartir ni hijos de por medio que complicaran las cosas. Aún así, cada reunión con abogados era un recordatorio constante de lo que había ocurrido y de lo que había perdido. Me sorprendió a mí mismo lo sereno que me mostraba frente a Laura durante esas reuniones. Hablábamos con la misma educación con la que 2 desconocidos cierran un contrato, sin elevar la voz, sin reproches adicionales. Esa frialdad, que antes me habría parecido imposible, era en realidad un mecanismo de defensa. Ya no le debía más lágrimas ni más rabia, solo una firma y un adiós definitivo. El día que se oficializó el divorcio fue un martes por la mañana. Firmamos los papeles en el despacho del notario, apenas intercambiamos unas pocas palabras. Al salir, ella intentó decirme algo, lo siento que ya no tenía ningún peso, y yo me limité a asentir y a marcharme sin mirar atrás. Ese instante marcó el cierre oficial de 15 años de matrimonio y el inicio de una vida que no había imaginado, pero que ahora estaba obligado a construir. Los primeros días solo sentí vacío. Llegaba a casa y no había nadie, no había una televisión encendida en el salón ni platos en el fregadero. Al principio ese silencio me pareció insoportable, como si me recordara a cada minuto que me habían arrancado parte de mi vida. Sin embargo, con el paso de las semanas empecé a notar que ese silencio también me daba espacio, me devolvía un control que había perdido sin darme cuenta. Pude organizar la casa a mi manera, hacer planes sin esperar explicaciones, decidir qué hacer con mi tiempo sin depender de nadie. Los amigos reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se acercaron para apoyarme, invitándome a salir, a distraerme, recordándome que no estaba solo. Otros, en cambio, desaparecieron porque eran más cercanos a Laura o porque no querían verse en medio del conflicto. No me molestó. Entendí que así funcionan las cosas cuando una pareja se rompe, los bandos se reparten de manera natural. Yo me quedé con los que de verdad me demostraron lealtad y eso, de alguna forma, también fue un aprendizaje. Con mi familia fue distinto. Mis padres se mostraron muy dolidos, no solo por mí, sino también porque habían aceptado a Laura como a una hija. Cuando les conté lo ocurrido, mi madre lloró de rabia y mi padre me dijo que no me preocupara, que saldría adelante como siempre lo había hecho. Sus palabras no eran grandilocuentes ni buscaban consolarme con falsedades, eran directas y realistas, y justo eso era lo que necesitaba escuchar.
Con el tiempo también entendí que la venganza que había ejecutado contra Laura, aunque me dio cierta satisfacción, no me ofreció la paz completa. Sí, había logrado que sintiera el peso de su traición, había conseguido que su familia, sus amigos y hasta sus compañeros de trabajo supieran la verdad, pero ninguna de esas acciones borraba lo que yo había vivido en silencio durante meses. La humillación y el engaño ya formaban parte de mi historia, y aunque ella cargara con la vergüenza, yo cargaba con la cicatriz. Una noche, unas semanas después del divorcio, recibí un mensaje suyo. Decía que quería hablar conmigo una última vez, no para pedirme volver, sino para explicarse. Dudé en contestar, pero al final acepté porque quería comprobar si de verdad tenía algo nuevo que decir. Quedamos en un café del centro, en una mesa apartada. Ella llegó nerviosa, con aspecto cansado, y lo primero que dijo fue que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba pedirme disculpas mirándome a la cara. Yo escuché en silencio mientras ella repetía que había cometido el mayor error de su vida, que no había sabido valorar lo que teníamos y que ahora lo único que le quedaba era aprender a vivir con ello. Le respondí con calma. Le dije que sus disculpas no cambiaban nada, pero que al menos servían para cerrar la historia sin más discusiones. Le aclaré que no le deseaba mal, que no iba a vivir pendiente de lo que le pasara, que simplemente quería dejar atrás todo lo ocurrido y seguir con mi vida. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y nos despedimos con un apretón de manos frío, como dos personas que habían compartido demasiado pero ya no compartían nada. Esa fue la última vez que la vi. Salí del café con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por lo perdido, alivio por haber puesto el punto final. Desde entonces me he concentrado en reconstruirme. He retomado aficiones que había abandonado, paso más tiempo con amigos de verdad, me apunto a planes sin dar explicaciones y empiezo a imaginar un futuro distinto. Todavía no pienso en otra relación porque no quiero repetir errores ni arrastrar heridas, lo único que quiero ahora es recuperar la confianza en mí mismo y disfrutar de una tranquilidad que hace años no conocía. Mirando atrás, la lección que me dejó todo esto es sencilla y brutal: confiar ciegamente en alguien no garantiza nada, y cuando la traición llega, no hay palabras que puedan suavizarla. Aprendí que la rabia inicial sirve para reaccionar, que la venganza da un respiro momentáneo, pero que lo que realmente importa es la decisión final de cortar de raíz y no prolongar una mentira. Hoy sé que hice lo correcto al enfrentarla, al vengarme de manera tangible y al terminar el matrimonio sin rodeos. No sé qué será de Laura ni me interesa. Quizá rehaga su vida, quizá no. Lo único que sé es que yo estoy empezando la mía de nuevo, con cicatrices pero también con la certeza de que no volveré a permitir que alguien me arrastre a una vida de engaños. El silencio de mi casa ya no me resulta insoportable, ahora es mi espacio, mi lugar, el recordatorio de que salí adelante incluso en el peor momento.